Hola mis queridos amantes del terror. Hoy les contaremos 4 historias espeluznantes que les pondrán los pelos de punta. Muajajaja. También queremos anunciarles que, a finales de este mes, daremos los resultados de los ganadores del segundo concurso Creepypasta, así que, aún pueden seguir votando. Bueno, ahora sí empecemos con las historias de terror. La mujer fantasma. Cuando yo tenía 11 años, vivía con mis abuelos. Mi abuela curaba a las personas enfermas con remedios naturales del campo. Cada día venían 3 o 4 personas para consultar. Yo, desde muy pequeño, vivía solo, sin hermanos. Pero tenía primos, con los cuales jugaba, después de la escuela. Un día, yo invité a mi primo, Daniel, de 9 años, a jugar en mi casa, a escondidas de sus padres. Cuando terminaron las clases, mi primo Daniel y yo nos pusimos a jugar a un lado de mi casa, a escondidas. De repente, vi de lejos a una mujer que me pareció conocida. Venía caminando muy lento, en dirección a mi casa. Y yo, como pensé que era de esas personas que venía donde mi abuela, me alisté a encontrarme con ella y darle la bienvenida. Cuando estaba a punto de ir, me encontré con Daniel, que estaba escondido detrás de mi casa. Y yo de broma, le dije: ¿ves a esa mujer que viene ahí? Es tu mamá, que viene a recogerte. Le dije eso, porque mi primo había venido a mi casa, a escondidas, y él tenía miedo de que lo fueran a castigar. Él se asustó, y le dio escalofríos, cuando miró a esa mujer. La verdad, no sé por qué, pero yo le dije que todo estaba bien, y que no era su mamá, la mujer que estaba ahí. Le dije: vamos a encontrarla, a ver si viene a donde mi abuela, o no. Durante todo ese tiempo, la mujer que venía, estaba a una distancia de 100 a 300 metros. Entonces, cuando ya íbamos a salir de mi casa, a encontrarla, mi perro Buerrán, salió con todo, para atacar a la mujer, ya que, el perro que teníamos, era muy bravo con personas desconocidas. Entonces mi primo, y yo, salimos corriendo a detener al perro. La mujer, antes tenía que cruzar un río muy pequeño. Cuando ya estábamos a punto de llegar, escuchamos que mi perro, Buerrán, soltó un tremendo aullido, y al mismo tiempo, se escuchó que gritaba, como si le hubieran pegado brutalmente. Mi primo Daniel, y yo, nos quedamos en un estado de shock por un momento, pero decidimos continuar. Cuando llegamos al lugar donde la mujer supuestamente tenía que estar, nos quedamos sin palabras, porque el perro estaba en un muy mal estado. Fatal. Sin ánimo. Y la mujer que venía, no se encontraba por ninguna parte. Toda esa tarde, me la pasé confundido, porque no sabía qué había pasado con aquella persona. Bueno, al final del día, mi primo se fue a su casa, y yo me quedé con la duda. Pues a la mujer que había visto, tenía una figura muy conocida. Semanas atrás, una mujer parecida a ella, vino a consultar a mi abuela, porque se sentía muy mal, y el lugar de donde la mujer venía, quedaba como a 2 o 3 horas de distancia. Cuando ya eran más o menos las 10 u 11 de la noche, mi abuela me dijo que, le acababan de comunicar, que la mujer, que había venido semanas atrás, para hacer sus tratamientos, había fallecido ese día en la madrugada, porque tenía semanas de estar enferma. Por un momento, sentí un escalofrío en todo el cuerpo, y sentía que alguien me estaba observando. Bueno, pues, ¿saben qué? La mujer, que miré con mi primo, después de clases, era la misma persona, que había fallecido horas atrás, y nosotros la miramos, cerca de mi casa. La casa de mi tía. Una tarde, mi madre me mandó a llevarle un recado a mi tía. Mi tía vivía muy lejos de nuestra casa, en otra colonia muy solitaria. Yo siempre tenía miedo de ir a verla, porque justo frente a la casa de mi tía, en un terreno deshabitado, había un árbol de pirul enorme. Yo había escuchado decir que en ese árbol, por las tardes y noches, se aparecía el fantasma de un hombre. Muchos vecinos del lugar contaban haberlo visto.
con todo ese miedo, llegué a la casa de mi tía y empecé a tocar la puerta. Eran casi las 7 de la tarde. Escuché cómo desde dentro de la casa, unos pasos, arrastrándose, se acercaban a la puerta para abrir. Pero de repente, los pasos se detuvieron y empezaron a alejarse. Yo pensé que quizá mi tía ya se había dado cuenta que era yo y me estaba jugando una broma. Entonces toqué más fuerte, y nuevamente los pasos arrastrándose se acercaban y ya casi para abrir la puerta, otra vez se detuvieron y se alejaron. Yo volví a tocar la puerta, esta vez mucho más fuerte, pero los pasos ya no regresaron. Fui al otro lado de la casa, donde había otra puerta y una pequeña ventana. Me asomé y dentro de la casa, en la cocina, vi la luz prendida y había mucho ruido, así como si toda la familia estuviera cenando. Volví a tocar esa puerta, pero nadie me abrió. Cansada y enojada, decidí regresar a mi casa. Cuando iba a medio camino, me encontré a mi tía, que regresaba del trabajo con mi prima y su hermanito pequeño. Les dije que venía de su casa y les conté todo lo que había pasado. Ellas, muy sorprendidas, me dijeron que eso no podía ser porque en la casa no había nadie. Yo, incrédula y pensando que seguían jugándome una broma, decidí acompañarlas a su casa para demostrarles que no estaba mintiendo. Y, al llegar allá, efectivamente, no había absolutamente nadie en la casa. Mi prima me contó que no era la primera persona que decía eso, que ya otras personas les habían dicho lo mismo. Y me dijo más. Una madrugada, ella se despertó repentinamente, pues sintió que alguien había entrado en su cuarto. Cuando volteó hacia la puerta, se topó con una sombra negra y muy alta que llegaba hasta el techo. Estaba de pie en medio de su pieza. Ella dice que sintió un vuelco en el estómago y toda la piel se le puso chinita y no pudo moverse más. Entonces empezó a intentar rezar el Padre Nuestro, pero las palabras no salían de su boca. Luego cerró los ojos muy fuerte y rezó en su mente. Y no volvió a abrirlos hasta que se quedó dormida y no supo qué pasó con aquella sombra negra. En otra ocasión, cuenta que se encontraba en la sala viendo televisión y su hermanito pequeño andaba gateando por los cuartos y la cocina. A mi prima, de pronto, se le ocurrió voltear a ver a su hermanito, y justo en ese momento, vio cómo algo arrastró a su hermanito de los pies, hacia adentro de la cocina. Ella, muy asustada, no supo si salir corriendo de la casa o ir por su hermanito, que por cierto, empezó a llorar. Muy nerviosa y con todo el miedo del mundo, corrió hacia la cocina y tomó a su hermanito en brazos y salió corriendo hacia la calle con él. Mi prima iba a seguir contándome las cosas que pasaban, pero como yo tenía mucho miedo, le dije que mejor me regresaba a mi casa y así lo hice. Cuando mi mamá me quiere mandar a casa de mi tía, yo le digo que no voy, o al menos, no voy sola. Me muero de miedo de que algo peor a lo que me pasó suceda. La llamada. Hace un par de años, en una madrugada, hice una llamada desde mi celular. Al principio, todo era normal. El tono de llamada, y eso. Y cuando me contestaron, de fondo se escuchaban gritos, lamentos, llantos, súplicas. Después, se escuchó una respiración. Yo pensé que me estaban jugando una broma, y cuando dije, bueno. Una voz gutural y bestial me contestó. Tarde o temprano, arderás en el fuego del infierno. Y tu cabeza tiene precio para varios demonios. Ahí fue cuando colgué. Fue tan horrible que no dormí esa noche. Mi abuelita, que me acompañaba esa madrugada, se enfermó de repente porque ella también escuchó la llamada.
Debo decir que, a mí suelen sucederme cosas sobrenaturales. Y en mi casa se aparecen demonios, fantasmas, brujas, la llorona, y muchas más cosas desconocidas. Que ya les contaré, en próximos relatos. La impostora. Como ya les había contado anteriormente, en la casa donde yo vivía, sucedían muchas cosas extrañas. Además, de la vez en que se apareció un fantasma, en otra ocasión. Estábamos viendo una película, mi hermana, mis papás, y yo. Mi hermana nos dijo que tenía que ir al baño, y fue sola. Tardó un poco, y yo me había quedado dormido, pues yo era más chico que mi hermana. Bueno. Mi papá me platicó que cuando regresó mi hermana, pasó junto a ellos muy seria. Y cuando mi papá le habló, ella volteó hacia él, y le sonrió. Pero dice mi papá, que tenía todos los dientes podridos. En muy mal estado. Mi papá la tomó por el pelo sin pensarlo, y la arrojó hacia la pared. Dice que ya no pudo ver si salió. Y al poco rato, mi hermana entró al cuarto, como si nada. Era claro que, la cosa que entró primero, no era mi hermana. Y bueno, mis queridas conjuritas, y conjuritos. Esto ha sido todo por el momento. Les deseamos terroríficos sueños, y... ¡hasta pronto!